Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Como habíamos comentado, una de las preguntas recurrentes a lo largo del curso fue, ¿qué onda con los hoyos negros? ¿Qué son? ¿Nos van a comer? ¿Se van a comer a la galaxia? ¿O qué va a pasar con todo eso? Entonces yo les había prometido una sesión dedicada a hoyos negros y bueno, pues aquí está. Sebastián Nájera Valencia es nuestro invitado. Les dije, necesitamos un experto para hablar de hoyos negros. Y Sebastián también lo hemos platicado, hay una trayectoria, si no es exclusiva, sí es la más común para la gente que termina trabajando en cuestiones físicas, cosmológicas y astrofísicas o como le quieran llamar. Y el caso de Sebastián particularmente, pues estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente la maestría en ciencias también en el Instituto de Ciencias Nucleares, asociado al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y actualmente está en las etapas finales del doctorado, también un doctorado en ciencias. Su tema de doctorado son modelos cosmológicos inhomogéneos, o sea que si alguien sabe de cosmología aquí, bueno, pues es Sebastián, y pues parte de la cosmología y de la parte importante de la astrofísica son los hoyos negros, y por eso invitamos a Sebastián. Pues Sebastián, bienvenido, muchas gracias por participar aquí. Y bienvenidos también todos. No sé, espero que ya esté la transmisión en Facebook y si no, bueno, de cualquier forma la vamos a grabar para después poder compartirla. Eh, Al final haremos la sesión de preguntas después de la presentación de Sebastián, como es costumbre, como ha sido costumbre en nuestras sesiones del curso. Pues bienvenido Sebastián, adelante. Muchas gracias. Nada más, creo que no puedo compartir la pantalla. Déjame, sí, déjame dar. Ahí estás, ya puedes compartir la pantalla. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que me invitó Lorena, le agradezco mucho la invitación. Es agujeros negros. Los agujeros negros, estos monstruos cósmicos de los que todos hemos hablado, todos hemos oído hablar de ellos. Son unos entes cósmicos que hasta hace unos años por fin pudimos tener evidencia de su existencia, principalmente hace un par de años que se tuvo esta fotografía del telescopio Event Horizon. Sabemos hoy en día que el universo es vasto, el universo es increíblemente grande, tiene todo tipo de contenido, tiene todo tipo de objetos, en especial estos objetos conocidos como los agujeros negros. Estos agujeros negros por primera vez se predijeron a finales del siglo XVIII por dos personas, Mitchell y Laplace. Estas personas creían, ellos lo hicieron como un tipo de juego, un tipo de parte completamente teórica en la que pensaban qué pasaría si hubiera una estrella suficientemente masiva de tal manera que no pudiera escapar la luz de la superficie de la estrella. Y pensaban justamente en esa época que la luz estaba hecha de partículas, justo como hoy sabemos que sucede, y que esas partículas iban a mover como si fueran pelotitas de ping pong y no podrían salir de la superficie de esa estrella. Entonces ellos pensaban justamente que podían haber este tipo de estrellas, inclusive hicieron un pequeño cálculo en el cual encontraron cuál tenía que ser la relación entre el radio y la masa de esa estrella. Curiosamente, esa relación que encontraron estas dos personas es la misma que se obtuvo años más tarde por medio de la relatividad general. Estos objetos, siendo que son objetos extremadamente masivos, y bueno, más que masivos, son extremadamente masivos para el tamaño que tienen, ya la física clásica no es suficiente para poder estudiarlos. Resulta que para poder estudiarlos uno necesita saber algo de relatividad general. Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño curso. Normalmente mis alumnos que les doy el curso de relatividad general me tardo todos unos 3 meses en poder ver todos los temas suficientes para poder llegar al tema de agujeros negros, pero vamos a tener un curso express de relatividad. Entonces,
para esto necesitamos empezar con la llamada relatividad especial. En la física clásica, cuando uno se pone a analizar objetos, estos objetos llevan velocidades. Por ejemplo, en un caso en el que tenemos una persona que está bateando una pelota de béisbol y una persona que corre hacia la pelota, pues para poder analizar cómo ve la pelota esta persona que está corriendo, pues basta sumar las velocidades de estas dos personas para poder saber cuál es la velocidad a la que ve esta persona la pelota. Entonces, la física por muchos años consideró ese como uno de los estatutos principales de la ciencia, pero más adelante había un gran problema, la luz. Todavía el problema de qué era la luz era un problema inmenso, ¿no? No se sabía en la física todavía de qué estaba compuesta la luz. Había gente que se peleaba entre que si la luz era partículas, es decir, como unas pelotitas, y otras personas que pensaban que era onda. Entonces, además, y otro problema adicional, es que la luz se creía que se tenía que propagar por algún medio. Ese medio se le conocía en ese tiempo como el éter, y por mucho tiempo se estuvo buscando ese éter. No se encontró. El famoso experimento de Michelson y Morley decía o indicaba que no debía existir este éter, y años más tarde, en 1905, Albert Einstein se le ocurrió la magnífica idea de que la luz tenía que ser constante. O sea, más bien la velocidad de la luz tenía que ser constante en el vacío. Entonces, a diferencia de la física clásica, si una persona se acerca a una persona que está lanzando un rayo de luz, todas las personas van a ver la misma velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, independientemente de si se está acercando a una velocidad altísima o no se está moviendo o se está alejando. Todos ven la misma velocidad de la luz. Eso lleva a una nueva concepción del espacio y del tiempo. Entonces, la manera en la que concibíamos el espacio y el tiempo era distinta antes. Pensábamos que el espacio y el tiempo eran dos entes separados. Resulta que en esta nueva concepción del espacio y del tiempo, sabemos que hay un hecho. Un hecho es que la velocidad de la luz en el vacío debe de ser constante. Otro hecho que surge a partir de la relatividad especial es que la velocidad de la luz resulta ser, hasta donde sabemos, la máxima velocidad permitida. Si pudiéramos viajar más rápido que la velocidad de la luz, como comentaremos unos momentos más, podríamos violar algo que se llama la causalidad. Y para nosotros la causalidad es importantísima porque nosotros no vemos que el efecto ocurra antes que la causa. Es decir, si yo tiro un vaso de vidrio, yo no veo que el vaso se rompa antes de que yo lo suelte. Entonces, ese es otro de los hechos principales. Y como consecuencia resulta que existe algo que se llama la dilatación temporal. Es decir, si yo veo los relojes en movimiento, yo veo que corren más lento, y también veo que las longitudes espaciales, por ejemplo, una regla, que se hacen más chiquitas. Hay un poco de detalles en lo mismo, pero ahorita no es a lo que me quiero enfocar. Entonces, resulta que existe algo que se llaman diagramas de espacio-tiempo, en el cual vemos cómo se mueven los objetos físicos. Por ejemplo, en este diagrama tenemos en la parte de abajo espacio y en la línea vertical tenemos el tiempo. Un objeto que no se está moviendo se va a mover nada más en el tiempo. Si no se mueve en el espacio, pues solamente le queda moverse en el tiempo. Como les comenté hace rato, este nuevo espacio y tiempo ya no son entes separados, son un solo ente, el espacio-tiempo. Si se mueve ligeramente, lo que vamos a ver es que la línea ya no está vertical, está ligeramente cargada hacia la derecha. Si se mueve un poco más rápido, va a estar todavía más cargada. La única partícula que se puede mover suficientemente rápido son los fotones, que son los que se mueven a la velocidad de la luz. Como les comenté hace un momento, dijimos que esa era la velocidad máxima permitida por la relatividad especial, a menos de que algún día descubramos algo distinto, ¿no? Entonces, estas líneas a 45 grados son las líneas a las que se mueve la luz. Si algo se moviera más rápido, es decir, que se mueve más en espacio que en tiempo, iría más rápido que esto y entonces se movería más rápido que la velocidad de la luz. Por lo mismo decimos que eso es imposible porque trae otros problemas, como les había comentado, que uno pueda ver el efecto antes que la causa. Entonces,
esta luz lo que me hace es separarme mi espacio en dos. O sea, si yo me paro aquí, justamente donde parten las rectas, esta parte me indica distintas partes del espacio-tiempo. Algo que se separa por algo que llamamos el cono de luz. El cono de luz es un cono aquí nada más sería un cachito del cono de luz, que se genera por esta luz de aquí. Imagínense que yo le doy una vuelta de 360 grados a esta recta amarilla. Eso lo que me va a generar es la parte superior de un cono. Todo lo que tengo en la parte azul son viajes que los físicos llamamos viajes temporales o viajes tipo tiempo. Esos viajes tipo tiempo son todos los viajes que puedo hacer para llegar a otro punto desde este punto de aquí por una velocidad más pequeña que la velocidad de la luz. Todo lo que está en la parte morada son viajes que yo puedo hacer con velocidades mayores a la velocidad de la luz. Entonces, es una limitante física que tenemos. No podemos tener viajes más rápido que la velocidad de la luz porque trae muchos problemas que como les comenté, que podemos ver que alguien le mandó un mensaje de WhatsApp y la otra persona lo leyó antes de que el otro ni siquiera lo escribiera. Entonces, aquí tenemos el cono de luz, como les comentaba. Entonces, el puntito P, aquí donde está la persona, una persona P, tenemos la parte que se separa por el futuro y el pasado. Entonces, las señales que nos llegan de estrellas lejanas, nosotros vemos esas estrellas muchos años antes. No necesitamos que esa luz llegue a nosotros. No la podemos ver instantáneamente. Lo que estamos viendo es como una fotografía del pasado de todas esas estrellas. Y lo mismo, si existen seres inteligentes en otra parte del universo, lo que nosotros estarán viendo en este momento es el pasado de nuestra estrella. En un momento después, verán en el futuro de ellos, verán otra parte del pasado de nuestra estrella y en algún momento verán nuestro presente. Entonces, toda esta relatividad especial funcionaba perfectamente hasta que Einstein se daba cuenta que había un gran problema. Esta relatividad no era compatible con la gravitación. Finalmente, lo que le interesaba mucho a Einstein era poder estudiar ciertos problemas que habían en esa época. Uno de ellos era el llamado perihelio de Mercurio, la precesión del perihelio de Mercurio. En esa época, Mercurio, todos los planetas estudiaban con la teoría de la gravitación de Newton. El problema es que el Mercurio, al dar vueltas alrededor del Sol, parecía como que se saliera de su órbita, como que subía tantito de su órbita y daba órbitas casi circulares, pero eran ligeramente inclinadas. Entonces, uno de los grandes problemas en esa época era qué estaba sucediendo, porque Newton en esa época era uno de los físicos más importantes que habían existido y prácticamente lo que decía Newton era que tenía que obedecer. Entonces, por muchos años intentó ver qué sucedía. Se daban ideas de que existían un planeta adicional que no veíamos, que por un tiempo se le llamó Vulcano, hasta que se descubrió que no existía dicho planeta. Entonces, Einstein lo que hizo fue pensar en esta idea de la relatividad que él tenía y buscar una nueva manera de incorporar a sus ideas la gravitación. Entonces, resulta que Einstein todo lo basó en un principio muy sencillo, que era un principio ya viejo, pero le incorporó ciertas ideas, que es el llamado principio de equivalencia, en el cual, para lo que él descubre o su genialidad, es que cuando uno cae libremente, desprecia de cierta manera toda la gravitación. Por un momento todo está estático, como si uno estuviera flotando en el espacio. Piensen cuando cuando se va a caer uno al principio, como que hay un momento inicial en el que uno se está cayendo que parece como que está flotando. Ya después uno se da un buen golpe, pero al principio uno pareciera como que está flotando. Entonces esa es la idea básica que tiene Einstein, que es algo que llamamos los físicos la masa gravitacional y que llamamos la masa inercial, que es básicamente una medida que se opone al movimiento, son básicamente iguales. La cantidad de materia que tenemos en el cuerpo y una cantidad de que se opone al movimiento son la misma cosa. Eso traducido a palabras más sencillas es lo que les digo, que uno puede deshacerse de la gravedad momentáneamente
después uno se cae, pero al principio es como si uno estuviera flotando. Entonces, eso lo incorpora a la teoría de la relatividad especial y obtiene una nueva teoría de la gravitación. Esta nueva teoría de la gravitación, si antes se pensaba al espacio y al tiempo como entes separados, llega a la teoría de la relatividad especial, los junta y luego la teoría de la relatividad general toma ese espacio-tiempo que ya tenía Albert Einstein y lo toma a un espacio-tiempo curvo. Porque lo que llega a darse cuenta Einstein es que el espacio-tiempo es un espacio que lo puede ver como un espacio curvo en el cual la gravitación es meramente una perturbación en la curvatura del espacio-tiempo. En un momentito más veremos a qué me refiero con eso. Y resulta que esta teoría de la relatividad general describía bien la precesión del periodo de Mercurio. Describía perfectamente cuántos grados se iba trazando la órbita de Mercurio cada 100 años. Entonces, se le empezó a tener un poquito más de credibilidad a Einstein, ya en esa época era un científico famoso, y la prueba prácticamente irrefutable en la época fue el eclipse que Eddington fue a presenciar, en el cual vio que la luz se desviaba ante el Sol. Entonces lo que veía es que las estrellas se veían ligeramente desplazadas cuando había un eclipse. Entonces, eso ya lo predecía la teoría de la relatividad general y por lo tanto se le empezó a dar más validez. Y resultaba que esta teoría era necesaria para estudiar el universo a grandes escalas, porque cuando las escalas son muy grandes, tanto en masa, en longitud, la relatividad general empieza a tener un significado mucho más fuerte y se vuelve completamente necesaria para poder estudiar el cosmos. Entonces, lo que resulta ser el espacio-tiempo, yo creo que a lo mejor muchos de ustedes han visto esta imagen, lo que se vuelve el espacio-tiempo es como un tipo de sábana en el cual los objetos lo que hacen es deformarla. Piensen que tienen una sábana, la sábana de su cama, la estiran, le ponen una pelota, lo que va a pasar es que la pelota se hunde. Y entonces todo se tiene que mover en ese espacio deformado. En ese espacio ya no existen las líneas rectas, las líneas ya todas van a ser curvas. Entonces, la manera de moverse en ese espacio-tiempo va a ser por algo que nosotros los físicos llamamos geodésicas, que básicamente son como las trayectorias más cortas entre dos puntos. Cuando el espacio es plano, la trayectoria más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero cuando el espacio-tiempo es curvo, eso ya no es cierto, porque ya no existe, piensen en esta pelotita que tenemos aquí, entre este punto de aquí y este punto de acá no hay una línea recta. Lo único que hay es esta línea curveadita. Entonces, resulta que las partículas o los objetos físicos lo que tienen que hacer es seguir ese tipo de geodésicas cuando no hay fuerza sobre ellos más que la gravitación. Entonces lo que hacen es seguir, piensen que tienen de nuevo esa manta. Si ustedes tiran le tiran una canica, una pelota grande, le tiran una canica, lo que va a hacer la canica es seguir la trayectoria curva de la sábana. Entonces, esto también lo puedo ver de manera un poco, sé que a lo mejor a muchos de ustedes se les parece un poco extraño, pero piensen que tenemos una cámara de televisión. La cámara de televisión lo que hace es grabar una canica, cómo se mueve en una mesa, y pues cuando lo ven en la tele, pues es idéntico, porque tanto la tele como la mesa son planos. Sin embargo, si esa misma cámara de televisión ahora lo ve en un espacio curvo, pues aquí va a haber una trayectoria que se va a ver a lo mejor muy distinta viéndola desde arriba, porque no puede la cámara captar toda esa curvatura de esta sábana que tenemos aquí. Entonces, es un poco extraño, pero piensen en los aviones. Los aviones busquen en algún momento cómo viajan alrededor del planeta y van a ver que las trayectorias no son rectas. Busquen la trayectoria de un avión entre México y Madrid y van a ver que la trayectoria de México a Madrid no es una línea recta como ustedes ven en un mapa cartesiano. Vean también inclusive un poco más cerca de México a Mérida y van a ver que inclusive el avión pareciera como que sube tantito y baja tantito. Eso es porque estamos intentando representar una cosa en 3 dimensiones y que es curva en algo de 2 dimensiones y que además es plano. Entonces, Einstein llega a esta idea de la relatividad general y descubre o
encuentra unas ecuaciones para poder describir el universo. Estas ecuaciones son estas que tenemos aquí, son ecuaciones tremendamente complicadas. Uno tiene que estudiar toda una licenciatura en física, una maestría en física, para poder más o menos tener una idea de qué dicen estas ecuaciones y poder intentar resolverlas. Cuando Einstein las encontró, Einstein creía que jamás se iban a resolver, que se iban a resolver de manera aproximada, que iban a tenerse de alguna manera algunas ideas de más o menos qué soluciones podían tener, pero jamás pensó de manera seria al principio que se iban a tener soluciones de manera rápida. Esto fue en 1915. A finales de 1915, principios de 1916, se encontró la primera solución a las ecuaciones de Einstein. Una persona que se llamaba Carl Schwarzschild encontró la primera solución que hoy en día interpretamos como un agujero negro. Pero resulta ser una de las soluciones más importantes dentro de la relatividad general. Entonces, como recordamos hace un momento que estamos hablando, cuando la masa se va haciendo más grande, lo que va haciendo es que va jalando más y más y más a todos los objetos. Entonces, piensen que tienen una pelotita, no tiene mucha masa. Si ustedes avientan una pelota para arriba, lo que va a hacer es jalarla hacia abajo. Si le ponen todavía más masa, pues la va a jalar más rápido hacia abajo. Si le ponen más masa, todavía más rápido. Ahora, la fuerza gravitacional fuera muy, muy fuerte, lo que sucedería, como les comenté al principio, la idea de Laplace, es que llegaría un momento en que ni siquiera la luz podría escapar, siendo que la luz es el único ente que puede viajar a esa velocidad máxima que habíamos dicho que era la velocidad de la luz. Entonces, esta es básicamente la idea de que es un agujero negro. Los agujeros negros son entes con una fuerza gravitacional tremenda, la cual hace que la luz toda, si sale inmediatamente que intente salir, se va a regresar. No va a poder salir de una cierta superficie que más adelante mencionaremos. En cambio, una estrella, ya sea una estrella como nuestro Sol o una estrella más pesada, más masiva o con mayor fuerza gravitacional como son las estrellas de neutrones, permiten que la luz salga. A lo mejor la trayectoria es distinta porque depende mucho de la masa, de cómo va a deformar, piensen de nuevo el espacio-tiempo como si fuera una sábana, va a depender de qué tanto deforma el espacio-tiempo, cómo van a moverse esos fotones, que son las partículas de la luz. Entonces, los agujeros negros lo que hacen es como si tuvieran esta sábana, pero si les hubiera hecho un hoyo adentro y está jalando toda la sábana. Entonces, son como un tipo de pozo en el cual todo se está cayendo hacia adentro de esa sábana del espacio-tiempo. Entonces, estos agujeros negros, vamos a hablar ahorita de algo que llamamos en los físicos lo llamamos los agujeros negros estáticos, que básicamente son agujeros negros que no se están moviendo, constan de dos partes principales, algo que se llama la singularidad, que es básicamente en el diagrama anterior, ese fondo pienso como el fondo del pozo que teníamos de la sábana, mientras que el horizonte de eventos es aquella superficie de la cual ya no pueden salir la luz. O sea, ese es como el punto de no retorno. Piensen como que tienen una lanchita y están en una lanchita en un río y ese río está avanzando. Hay un momento que la corriente va a ser tan fuerte que ya no van a poder pelear contra la corriente y se va a ir toda la lancha con el río. Más o menos es lo mismo dentro de un agujero negro. Es ese momento en el cual ya los fotones hasta ahí, todavía es su último momento de poder salirse, pero una vez que cruzan el horizonte de eventos, ya no hay manera de que salgan del agujero negro. Entonces, este agujero negro, pensando en esa sábana, tiene varias secciones. Estas secciones que tenemos aquí son esas secciones donde se mueven los fotones y pueden ir avanzando, pueden rodear al horizonte de eventos, pueden darle vueltas al horizonte de eventos o pueden caer. Al igual que las partículas masivas, piensen que tienen un astronauta y lo mandan al agujero negro a explorarlo. Si se acerca al horizonte de eventos y se mete al horizonte de eventos, lo que va a pasar es que va a caer dentro del agujero negro y va a caer hacia la singularidad. Ahora, ¿cómo se forma un agujero negro? Hay distintos tipos de agujeros negros, pero uno de los agujeros negros más sencillos, por así decirlo,
se forman a partir de estrellas, estrellas muy grandes. Nuestro Sol es demasiado pequeño para que se pudiera convertir en un agujero negro. Tiene que tener más o menos unas 8 masas, unas 8 veces la masa de nuestro Sol para que pudiera convertirse en agujero negro, pero eso no es garantía. Lo que pasaría es que esa estrella lo que va a hacer es empezar a quemar su combustible, que son los átomos de hidrógeno, luego lo vuelve helio, luego lo vuelve cada vez en elementos más pesados, hasta que se vuelve una gigante roja. Y la relatividad general, o bueno, la teoría de la gravitación la mejor teoría de la gravitación que hoy tenemos, impide que las estrellas puedan crecer demasiado. Llega un momento en el que la misma atracción gravitacional hace que jale a estas estrellas y al jalarla y empezarla a apretar, lo que va a hacer es liberar su energía y convertirse en una supernova. El resto de los elementos que le quedan a esa estrella hay de dos casos. Uno es que se convierte en una estrella de neutrones, que es una estrella muy chiquita, más o menos una estrella como el tamaño de la Ciudad de México, y con una masa más o menos la del Sol. Imagínense, es una cosa tremenda en un cuerpo muy chiquito. Mientras que si se quedó con más masa, se puede convertir en un agujero negro. Ahora, algo muy interesante dentro de los agujeros negros es que estos agujeros negros están compuestos por están descritos completamente por tres cosas. Es algo que se le llama el pelo del agujero negro, porque la persona que le puso el nombre decía que con el pelo le podía decir quién era, más o menos por el puro cabello, o sea, el color del cabello, la longitud del cabello, más o menos decía, esta persona es fulanito. Entonces, resulta que por la masa, que es más o menos con eso se mide la atracción gravitacional que tiene el agujero negro, la carga eléctrica, es decir, qué tan cargado está, la fuerza eléctrica que genera este agujero negro, y el momento angular, algo que llamamos los físicos el momento angular, que básicamente es si está rotando o no está rotando el agujero negro. Esas tres cosas describen completamente al agujero negro. O sea, un agujero negro puede no tener carga eléctrica y no rotar, que es ese agujero negro que yo llamaba hace rato un agujero negro estacionario, estático y estacionario, o puede tener carga eléctrica, también estar quietecito, o puede tener también carga eléctrica y rotar, o nada más rotar. Son todos los casos de agujeros negros que permite la relatividad general. Todos caen en uno de esas combinaciones. No pueden haber agujeros negros sin masa, porque sin masa no habría esa atracción gravitacional. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera probar qué pasa acerca de un agujero negro? Pues si mandáramos un cubito como este cubito azul que tenemos, lo que va a pasar con ese cubito cuando se acerque es que se va a empezar a deformar, porque la curvatura lo que genera son algo que se llaman fuerzas de marea, que es justamente lo que hace que existan las olas en la Tierra. La atracción de la Luna lo que hace es generar fuerzas de marea en el océano, y eso genera las olas. Entonces, lo que va a pasar es que al ser la curvatura muy, muy grande, que no recuerden esa idea de la sábana que teníamos antes con ese pozo, la curvatura es tremendamente grande, lo que va a empezar a hacer es deformar y deformar y deformar a este cubo. Lo va a empezar a estirar, estirar, estirar como si fuera una liga. Pero las fuerzas de marea son tan grandes que lo que va a terminar haciendo este cubito es despedazarlo, como si fuera espagueti, al cruzar ese horizonte de eventos. Y bueno, podrán preguntar, ¿y cómo sabemos que los agujeros negros existen? Los agujeros negros, por muchos años no se sabía si existían. De hecho, se creía en algún momento que esos agujeros negros eran tan exóticos que no debían de existir. Pero después se dio su influencia sobre otro tipo de objetos, como las estrellas. Aquí lo que vemos es un agujero negro, de cierta manera, chupándose una estrella. Entonces, lo que hace el agujero negro es jalar la materia de la estrella y empezar a hacer que rote alrededor de ellos. Entonces empieza a rotar y una parte de esa materia se va a caer dentro del agujero negro, y otra parte de esa materia lo que va a hacer es ser expulsada a manera de lo que se llaman jets, como si estuviera escupiéndose esa materia, porque es materia que logra escapar
a velocidades muy altas, por eso aquí lo ven en rojo, lo que empieza a hacer es calentarse toda esa materia, y esa materia empieza a emitir rayos X, rayos gamma y otro tipo de emisiones electromagnéticas de tal manera que nosotros podemos identificarlo. Aquí tienen otra imagen, ese disco se llama también el disco de acreción. Entonces, lo que hace esa materia es que una parte de la materia llega a una parte, un anillo interior, el cual se queda ahí esa materia por varias razones físicas. Tiene que haber ciertas cosas que se conserven y por lo tanto no todo termina cayendo. Una parte cae y otra parte, como les comentaba, es expulsada por medio de estos jets. Aquí tienen otra imagen, que es una de las imágenes que salieron antes de que se encontrara la fotografía que les mostré al principio, la fotografía que se hizo muy famosa del agujero negro, la cual tenemos justamente, hay una parte que se llama la esfera fotónica, la esfera de fotones, que es esa esfera justamente al ras del horizonte de eventos, donde todavía los fotones o la luz puede girar alrededor de ella. El disco de acreción, como les había comentado, es ese disco donde está girando la materia que está cayendo hacia el agujero negro, y este jet que viene aquí es toda esa parte que es expulsada del agujero negro, que no, bueno, no del agujero negro, sino que no logra caer al agujero negro y es expulsado. Bueno, muchas gracias.